Hola, soy Alex. Dicen que una promesa es una deuda que se debe de cumplir y para eso estoy el día de hoy aquí. Vamos a ver el cuarto y último video de la formación completa de una puerta de tambor. Hoy veremos lo que son la preparación y las perforaciones. Estos 4 videos estarán en una sola lista de reproducción si es que así lo deseas ver. Sin más palabras, vamos a ver el video. Primero veamos la instalación de la chapa con su picaporte. La mayoría de ellas trae su instructivo y un plano para poder marcar dónde instalar. Pero este plano no siempre lo vamos a tener a mano y debemos de saber trabajar con medidas. La mayoría de los picaportes viene a 6 centímetros de la orilla, algunos otros a 7 centímetros. Para tomar la medida de nuestro picaporte se hace desde la parte exterior de la placa hacia el centro de la perforación para el cuadradillo. Aquí nos daría los 6 centímetros, pero este tiene la particularidad de desplazarse a 7 centímetros, pudiendo poner a la medida que más convenga. En lo particular, prefiero la de 7 centímetros, ya que muchas personas chocan su mano contra el marco, lastimándose, y con esta medida es un poco más difícil que suceda esto. Para poder hacer las perforaciones de la chapa y el picaporte, debemos de tomar la medida de abajo hacia arriba entre los 90 centímetros y el metro. En este caso yo lo haré a 1 metro haciendo una pequeña línea. Y tomaré la medida del canto hacia el centro de 7 centímetros, haciendo una cruz. Y aquí tendría el punto donde hacer la perforación para la chapa. De aquí mismo aprovecho para sacar el marcado para el picaporte, utilizando mi escuadra y transfiriendo la medida exacta, y marco una cruz hacia el centro del canto, que aquí serían 2 centímetros, y así ya tendríamos los 2 puntos para nuestras perforaciones. Una vez que ya se tiene marcado el lugar donde se va a hacer la perforación, se señala con un punzón rápido o con un clavo. Para esta perforación utilizaré una brocasierra o sierra de corona de 54 milímetros, que será la perforación más amplia para la chapa. Para este recorte tengo libre completamente la parte de abajo para evitar perforar mi banco. La broca debe de meterse lentamente para evitar reventar la hoja delgada de nuestro contrachapado. Una vez que entra la broca, por la parte de abajo pondré una madera de desperdicio para evitar dañar el contrachapado que se encuentra en la parte inferior. Una vez que ha salido la broca por el otro lado, ya no se ocupa la protección de la madera de desperdicio, y empezaré a hacer el recorte con la brocasierra. Esta también debe de iniciar con suavidad y con la brocasierra bien afilada. Observarás que aun cuando la broca está afilada, la fricción del metal contra la madera provocará humo y quemaduras en la parte interna. Muchos en este momento se asustan y tratan de sacar la brocasierra, pero esto podría provocar que se abocar de la perforación, corriendo el riesgo de echar a perder el trabajo. Se debe de hundir hasta el tope, y antes de perforar el otro lado, se deja enfriar. Nunca se enfría con agua porque dañarás el metal y no podrás volver a sacarle filo. La primera parte de la perforación debió haber llegado a más de la mitad del grosor de la puerta. Volteamos la puerta por la otra cara y donde se encuentra la perforación de la broca, nos alineamos con la brocasierra y con suavidad empezamos a hacer el corte para evitar dañar el contrachapado. Y perforamos hasta que suelte por completo el bloque cilíndrico, dejando libre nuestra perforación. Aquí puedes observar que a pesar del calor, el contrachapado no sufrió daño alguno. A continuación, lo que debemos de hacer es la perforación para montar el picaporte. Este viene a 24 milímetros y voy a utilizar una broca paleta de 3 puntas de 15/16 de pulgada. Para poner el picaporte lo guío con mi punzón rápido o también puede ser con un clavo. Si son las primeras perforaciones que haces de este tipo, te puedes guiar con una escuadra para evitar que te puedas ir de lado. Cuando se inicia la perforación también debe de ser con suavidad.
En este caso, la madera está por capas y tiende a atascar la punta de la broca, por lo cual debes de sacarla y limpiarla. Ponemos nuestro picaporte sobre la perforación y rayamos el cuadro que representa para poder hacer la cama en el que vamos a introducir la placa. Remarcamos la línea con el formón, siempre cortando primero el horizontal para que la veta pierda la fuerza y evite que el corte vertical pueda llegar a rajar la madera. Este remarcado no es necesario hacerlo muy profundo, pero sí muy bien marcado. Esta cama la podemos hacer con el formón o de preferencia para que quede bien pareja con el router y una navaja de 1/4 de pulgada o 6 milímetros, midiendo la profundidad de la navaja contra el filo de la placa. Esta no es necesario hacerla muy profunda al principio. Si se necesitara, podemos hundirla un poco más hasta lograr que la placa quede al ras. Y finalmente se quitan todos los sobrantes con el formón y un escoplo. Y probamos que la placa quede al ras de nuestra madera. Para poner nuestras bisagras haremos también una cama, la cual debe de ir solamente sobre la puerta, nunca en el marco. Aquí debemos de saber cuál va a ser la parte trasera y cuál la delantera de nuestra puerta. Mediré entre 7 y 10 centímetros de la orilla de la puerta hacia el centro, y ahí pondré la orilla de mi bisagra para dibujar el recuadro. Esta puede estar abierta de lado a lado, aunque eso se vería mal en el acabado. Es mucho mejor hacer un recuadro perfecto para esta. De igual manera que hicimos la cama en el picaporte, se remarca la línea con el formón, recordando que primero debemos de recortar los cortes horizontales para evitar que se raje la madera en el momento de hacer el corte vertical. De la misma forma que lo hice con la placa del picaporte, mediré la navaja del router exactamente al ras de la línea que mida la bisagra. Otra forma para sacar la profundidad que necesitamos para la bisagra es medir con un vernier el grosor de la bisagra. En este caso me da 2 milímetros. Y medimos con nuestro calibrador para el router de 2 a 3 milímetros como máximo, aunque de preferencia el tercer milímetro se debe de hacer en el momento de montar la puerta solamente si fuera necesario. En este caso también voy a utilizar una navaja de 3 milímetros recta con el router para quitar todos los pequeños sobrantes que quedan en las orillas de la bisagra, en lugar de formón y el escoplo. Y revisamos que la bisagra quede al ras de la madera. Otra perforación que voy a hacer en esta puerta es para la mirilla. Esta debería de estar a una altura de 1,60 a 1,75 metros del piso, pero en este caso será una medida especial de 1,45 metros. En esta puerta, en el ensamblado, se puso el bloque para soportar la perforación que a continuación vamos a hacer. Se mide la altura y se busca el centro exacto de la cara de la puerta. Ya que la mirilla tiene un grosor de 14 milímetros, voy a utilizar una broca paleta de 3 puntas de 9/16 de pulgada, la cual nos da un poco más de los 14 milímetros. Para evitar pasar la broca de lado a lado y dañar el contrachapado de la parte contraria, mediré la altura de la broca paleta hasta donde solamente salga la punta y la marcaré. Aquí marqué un poco más las líneas para que la cámara alcanzara a distinguirlas. Esta perforación la haré primeramente por el frente de la puerta. La perforación debe de hacerse con suavidad para evitar
que en el momento que choquen las 3 puntas contra la madera, esta pueda reventarse o astillarse. Una vez ya cortando la chapa, ya podemos ejercer presión y velocidad, pero solamente hasta donde tenemos marcada la paleta. Si tú crees que puedas llegar a inclinar mal tu broca, utiliza una guía para que te ayude con la perforación. Aquí ya estoy por el otro lado de la puerta, y en esta parte se encuentra una pequeña perforación de la punta de la broca, y es aquí donde iniciaré la perforación hacia el otro lado. Esta perforación también debes de hacerla con mucha suavidad para evitar dañar el contrachapado. Y comprobamos que la mirilla entre en perfectas condiciones. ¿Difíciles de hacer las perforaciones? Realmente no, solamente llevan un proceso para tener cuidado con el contrachapado, ya que si este se nos llega a dañar, prácticamente no hay forma de poderlo reparar al 100%. Si tienes dudas o preguntas, puedes hacérmelas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.